teníamos en agenda un tema y usted tocó algo ahí que me genera una pregunta en base al tema principal, que fue por la cual nos reunimos hoy. Usted decía que su padre le enseñó a beber, Sí, me llevaba a los le centros de llevaba, bebida. o sea, existen teorías o hasta nombre tiene Herencia. herencia genética, en donde dice o trata de que porque mi papá sea doctor, es muy posible que yo sea doctor. Si mi papá es alcohólico, existen grandes posibilidades de que yo sea alcohólico. ¿Qué tan cierto tiene de eso cuando usted me dice que su papá le enseñó a beber a usted, pero usted no decidió seguir sus pasos? Ahí se rompe la herencia genética. ¿Existe de Es, verdad la herencia genética? vamos a explicarla. Pero también se puede poner por el otro lado también. Como, Aparte de la herencia genética. Hay conducta aprendida. O sea, Hay conducta aprendida, ¿sí o no? los factores que determinan que una persona haga algo. El primero que tenemos es el genético. El segundo por referencia. Los padres son los referentes de los hijos. Eso para entenderlo solamente hay que tener sentido común. O sea, los hijos van a hacer lo que vean a sus padres hacer por referencia, por modelo, por ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuestro ambiente. Tú no vas a copiar ni vas a imitar algo que tú no ves. estoy Tú tienes que completamente de acuerdo partir de algo. en esa parte. Tienes que partir de algo. Y está también las decisiones particulares que después que tú ves, tú decides hacer lo que tú consideras que tienes que hacer. Ahora, de acuerdo a estudios, dice que la genética, la carga genética en los humanos, en un 60% determina lo que será ese humano. Lo que significa que si mi papá era profesional, por ejemplo, de la música, era un artista, un cantautor, hay un 60% de las posibilidades de que yo también lo sea. Vamos al caso. Tengo un caso para ponerle. Usted me dio una breve explicación de que puede ser por herencia genética o por referente. O por referente. Referente. Vamos a ponerle un caso sencillo. El chamaquito tiene un par de mellizos. Él se queda a criar uno, caso hipotético, y otro lo manda a vivir para Estados Unidos. Otra cultura, otra familia, otro ambiente, todo diferente. El que tiene aquí, como ve, se crió con él. O sea, estoy comparando la herencia genética con el referente. Para ver, entiendo yo que ya no es por herencia genética. Usted me dice a mí que el hijo que él mandó a Estados Unidos a estudiar, siendo él, ¿qué es lo que usted es, chamaquito? ¿A qué usted se dedica? En el ejemplo, dígame algo. Ah, el chamaquito político. Usted me dice a mí que el que está aquí, como ve, se crió con él, lo vio desde chiquito, le gustó la política, siguió los pasos de su papá. El que está allá afuera, quizá por herencia genética, se dedique a ser político. El asunto no es que quizás, porque las informaciones genéticas, por ejemplo, así como se hereda el cáncer por una información de los genes, así como se hereda la calvicie, así como se heredan los rasgos físicos, el color de los ojos, el color de la piel, o sea, también, Sí, sí, también, pero aquí tenemos una diferencia. también la genética funciona en la parte psíquica, Emocional. en la inteligencia, y que la mujer es que la que determina la inteligencia de los hijos. Pero De acuerdo a lo que dicen que tenemos en el material genético, tenemos un 50-50, pero en cuanto a la inteligencia, es la mujer. El cerebro está dividido en dos. Está dividido en hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Oye, aquí siempre se la damos a la mujer. Ustedes están escuchando. Sí, Ustedes, la queridos inteligencia ser tan de... apreciados, tan valorados. Oye, lo más bello que se ha creado. Oiga las palabras que dijo ese señor aquí. Sí, que le Siempre se la damos. Ustedes saben que en Casi Radio ustedes tienen su lugar. Ya, Su espacio. ella lo sabe. Ella lo Ya sabe, lo ¿verdad? sabe. Las amamos. Ya, Siga. ella lo sabe. El hemisferio derecho y el izquierdo. El hemisferio izquierdo es que se encarga del razonamiento, de la parte
del habla. Estamos en neurociencia ya. Sí. Y el hemisferio derecho tiene que ver con la parte del arte. ¿Qué significa eso? Que en esa cajita del hemisferio derecho viene contigo el arte de la música. Ahí. Y eso, por material genético, por herencia genética, de hemisferio a hemisferio, tu hijo o tu hija va a heredar todo lo que tú tienes ahí en ese hemisferio derecho. Va a tener tu mismo hemisferio por copia genética. Sí, pero eso es biológico. Por eso copia genética. Estamos diciendo que el músico viene en el hemisferio derecho. pero, El músico viene ahí. O sea, estamos diciendo que lo que sucede con los talentos es que los talentos se desarrollan. Como yo siempre he dicho, el líder nace y luego se desarrolla. Son dos cosas diferentes. Talento. El talento también se hereda. Estamos hablando todo. Todo, la capacidad, la inteligencia, lo que yo hago, lo que no hago. Todo se hereda. Hasta mi forma de dormir. Todo viene en la información genética. pero recordemos, Nosotros somos una copia. recordemos Genética. también, como dije al principio, que hay algo que se llama conducta aprendida, que ustedes lo tienen como referencia. Recuerden que casi siempre los niños aprenden lo que sus papás le enseñan. Ya Lo él que, habló de eso, lo como que ellos referencia. ven, pero por Como eso, referente. lo que ellos ven es lo que aprenden. ¿Verdad? Si ellos me ven bebiendo romo, hay mucha posibilidad de que ellos, cuando sean adultos, les guste el romo. Claro. Pero no porque Y no- sea algo genético, Y no solo porque lo ven. sino porque No me solo vieron a mí. tienen la tendencia en su sangre porque el alcohol se va a la sangre. Sí, ¿Entiendes? es cierto, pero, Y biológicamente, pero si, el niño tiene la dependencia pero del si alcoholismo. ellos no te ven bebiendo, ¿Entiendes? si ellos no te ven bebiendo nunca, es muy difícil, al menos que lo aprendan, porque también el entorno, recuérdense que mucha gente que le dan buena educación a sus hijos, los hijos terminan doblándose. ¿Por qué? Porque se juntan con personas que son de mente más abiertas, en el buen sentido de la palabra, pero en el mal sentido de la palabra son personas dañinas. O sea, ahora yo me voy a ir un poquito más profundo. Entonces, partiendo de eso, entiendo yo, y pudiera decir sin ofender a nadie, la homosexualidad se hereda. Bueno, Herencia genética o el, referente. el tema de la homosexualidad es complejo, muy complejo. Es una conducta. Pero es una conducta, pero es una conducta innata, no aprendida, no adquirida. ¿Entiendes? Se entiende que hay una situación, pero es un asunto completamente, si se puede decir, genético. ¿Por qué? Porque no se adquiere. Todos los homosexuales que nosotros hemos conocido no son homosexuales después de adultos, es de la niñez. Yo he visto más de que 15, 20. La madre de la niña llevaba a un niño a la iglesia y lo llevaba junto conmigo. Y yo me acuerdo en la forma en que el niño se montaba en el motor cuando se montaba. En lugar de hacía esto. Mira, muchacho, enderezate, y lo llevaba a la iglesia y no hubo forma. No hubo forma. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que su mamá cristiana de toda la vida y el niño mirando a su mamá, escuchando mensajes, escuchando sermones y finalmente no hubo forma. ¿Por qué? Lamentablemente, quizá a muchos cristianos no les guste que yo diga esto, pero lamentablemente el asunto de la homosexualidad es un asunto completamente, es duro decirlo, genético. Es una Genético. información genética. Claro. ¿Por qué? Porque no es adquirida, es innata. Pero se supone que lo genético no es adquirido. No. Porque, o sea, una cosa es adquirir algo a partir de la observación y otra cosa adquirirlo a través de la información ok, genética. Pero y lo que no tienen por lo menos familiares que antecedentes que se conozcan de que hubo Tú lo dijiste, homosexual y nacen homosexuales. antecedentes que se conozcan, pero que es nacen homosexuales, no. Son homosexuales, porque no creo tampoco. ¿El homosexual no nace homosexual? No creo que no. Yo para mí que es un mal. Existe, Yo para mí que esos son males espirituales
existen ángeles, existen demonios. No, pero espérate, no, pero ¿Tú crees que sea demonio? espérate. Para mí eso es un demonio. ¿Tú crees que sea Que demonio? Señores, estamos en la herencia genética. no, para no decirlo tan feo, Sí. no, que como, no es que se montan, sino que se apropia de esa. Entonces, ¿tú crees que Julio César no ha sido libre? ¿Está endemoniado todavía el pastor? Puede ser que sí. ¿Está endemoniado? Es que todo el mundo, Tú sabes que para Julio César todavía los hombres siguen siendo un problema. no importando qué porque tan profundo él tenga en el evangelio. espérese. Porque El problema de un homosexual toda la vida será un pero hombre. Permítame. Aunque profundice en el evangelio, aunque Dios se le meta por dentro. El problema con Dios y los homosexuales. Julio César. ¿Me van a dejar hablar, sí o no? Hemos escuchado hablar a Julio César y él dice que sus problemas de toda la vida, sus tentaciones, para Julio César la tentación no es una mujer. ¿Entiendes? Y no puedo dudar yo de la santidad de Julio César porque Julio César fue transformado por Dios. Pero no desde la óptica de lo que la sociedad espera. Hay situaciones innatas con las que Julio César va a lidiar por toda su vida. Bueno, porque está claro, los psicólogos no lo han podido resolver. Pero es que Dios, el homosexual nace, aunque mucha gente Dios no te lo perdona el pecado, pero la consecuencia de ese pecado te va a perseguir la vida entera. El asunto es que la homosexualidad... Es que el problema con Dios no es que tú seas homosexual. Entonces tú entiendes que un niño que nace homosexual el problema con está en Dios, pecado. el problema con Dios no es que tú seas homosexual. El problema con Dios es que tú practiques la homosexualidad. Por eso es que tú puedes ser homosexual y no practicarla. Hablábamos detrás de cámara, por ejemplo. No, espérate. Hablábamos detrás de cámara. Yo estoy de acuerdo con él. Hablamos detrás de cámara que no se le puede cerrar la practicarla. puerta. No se le puede cerrar la puerta de la iglesia a nadie, ¿verdad? No. Si el homosexual se convierte, ¿verdad? Y de corazón lo hace. Sí. Yo creo en que la homosexualidad, la práctica de la homosexualidad se tiene que acabar. O sea, que tú me dices a mí, pero ven acá, tú me dices a mí pero te voy a decir una cosa. Que no hay un solo caso entonces, porque todo el homosexual que se convierte siempre sigue lidiando con esa situación. Pero es que todos tenemos que lidiar. A lo que nos están escuchando ahí, hay un homosexual que todavía no siente atracción por hombre o viceversa. Y los que son pedófilos, ¿qué hacen mentalmente? Hay una situación ahí. Y que terminan... Es diferente porque existen solamente dos géneros. Existe el género homosexual y el heterosexual. No. Dos. Homosexual y heterosexual. Dos géneros. Porque está el Harry-Warmi, que el Harry-Warmi es lo que le llaman homosexualidad. Harry-Warmi es hombre y mujer al mismo tiempo. O sea, el alma de esa persona es femenina, ¿verdad? Pero por fuera es hombre. Eso le dicen Harry-Warmi. Pero oye lo que vamos a hacer, porque yo veo que ese es otro tema profundo de los tantos que se pero tú le huyas todos los temas. No, le huyo, no, porque nos estamos saliendo ya tenemos varios minutos tratando un tema y ahora, nos Samuel, estamos dejando en el aire. Ahora, Samuel, ¿qué yo le aconsejo a la persona? En el aire. ¿Qué yo le aconsejo a la persona que tiene tendencia a la homosexualidad? Sí. Que no se deje llevar por sus impulsos. Porque primero, la gran mayoría de la sociedad no lo acepta y ellos sufren mucho. Y otro punto es que imagínate que las familias solamente estuvieran compuestas de un mismo sexo. Hombre con hombre, mujer con mujer. Vamos a desaparecer. Hasta por sentido común ellos tienen que entender que ellos tienen que reprimir esa parte, como alguien reprime el deseo de fumar, o alguien reprime el deseo de beber, o de cualquier otra cosa. Ellos tienen que tener simplemente moderación, modestia. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo con que se le condene, se le discrimine, porque es un problema que no podemos resolver. No es lo mismo una persona dejar de robar. Tú me estás dando la razón. Lo que te estoy diciendo que no es lo mismo una persona dejar de robar que dejar de ser homosexual. No es lo mismo. Él está hablando que tiene que reprimirse. No es lo mismo. Es que después que tú te conviertes, aunque el Espíritu Santo esté en ti, hay cosas que te llegan a la mente. Tú lo que no tienes que darle cabida a ese pensamiento. Chamaquito, no es lo mismo que a ti te gustan las mujeres, que el Espíritu Santo nunca te va a quitar a ti el deseo por las mujeres. Le pasa a ellos igual, porque ellos ven a un hombre, porque dentro de ellos hay una alma. Aunque yo te he convertido, y por eso, aunque estemos convertidos, seguimos pecando, porque es que ese mal que habita en nosotros
sigue ahí. ¿Me El asunto entiendes? es, ¿Quién fue uno? David, ¿qué hizo David? David no caminaba contigo, hablaba contigo. sí, claro. Y David no hizo muchísima bellaquería. David hizo muchísima bellaquería. ¿Y tú te crees que David en su momento no quería hacer solamente el bien? Pero le llegaba ese espíritu de bellaquería a David y volvía y hacía bellaquería. Chamaquito, hay una alma femenina. Y aún una así alma fue masculina, salvo. chamaquito. Y aún así fue salvo. Chamaquito, hay una alma masculina y una alma femenina. Hay homosexualidad desde un punto de vista. ¿Entienden? No de manera completa y absoluta. Estamos diciendo que cuando un hombre es atraído por otro hombre, Para mí eso es un espíritu, un demonio. hay una atracción heterosexual. Hay una atracción heterosexual desde adentro hacia afuera. Aunque haya dos hombres, pero dentro hay un alma que es femenina, que es opuesta. Yo espero que el chamaquito lo entienda. No, yo te voy a No, decir no, algo. escucha. Espérate. Porque yo tengo mis propias conclusiones. Tú tienes miedo de decir tus conclusiones. No, lo que pasa Oye, lo que te voy a decir. ¿Alguna vez a ti te han llamado a una resolución? Espérate, permiso. Está bien. Chamaquito. Permiso. Cambio el título. No, te voy a poner un ejemplo. Diga. Espérate. Dios creó a los ángeles en el cielo, ¿verdad? Y lo creó perfecto. Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, ¿verdad? Sí. Lo creó a imagen y semejanza. No había maldad ni en los ángeles, ni había maldad en el hombre. Ujú. Ese mismo mal que se le montó a Lucifer, para cambiarle su A pensamiento a Lucifer se le Lucifer. montó un mal. Bueno, yo no sé. Hubo otro Lucifer que Yo lo tentó. no, yo no sé. Algo cambió. Por herencia, por No, herencia. espera, permiso. Eso no aparece en la Biblia. eso no aparece. No. Yo no estoy diciendo que aparece en la Biblia. Es que O sea, que Lucifer cambió en algún momento. Él era bueno y después se puso él era malo. bueno porque así fue que Dios lo Pero, creó. ¿dónde dice la Biblia eso? Dios no, No aparece en la Biblia no dice que Dios creó a... No dice que él se transformó, que se cambió. No. No dice. La Biblia dice que lo hizo. Que él era bueno Que él y era después bueno. se hizo malo. Claro. No lo dice. No. ¿Dónde lo dice, Pero Chamaquito? no No es lo que lo dice. diga la Biblia, mi hermano. Fue así. Es que Ya él se dio rápido. no, es que todo, oye, No, porque para todo lo que aconteció. debemos tener basarnos en hechos y Mi hermano, es que datos. todo lo que No lo aconteció. dice. La tradición dice Todo lo que aconteció que no se Satanás una vez registró. era bueno y luego La se puso traición malo no. y luego convenció a un sinnúmero de ángeles para que se pusieran en contra de Dios. Lo dice la tradición, la Biblia no lo dice. Ay, pero en conclusión, porque vamos a seguir con el tema, todavía hay más preguntas. En conclusión, o sea, ¿Usted no me deja concluir? pero que salte de Lucifer. ¿Alguna vez te han llamado la atención los Yo hombres? te estoy hablando, yo te estoy Chamaquito. poniendo un ejemplo Chamaquito. para caer donde estamos Dale. nosotros. Dale, pero concluye ¿Me entiendes? rápido, porque Está bien. ¿Qué son los ángeles? Son materia los ángeles. No, Son materia, es carne. no. Son seres espirituales, ¿verdad? Seres espirituales. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ¿qué era el diablo? ¿Un ser hecho materia o un ser espiritual? Ese tema es complicado. No me habla a mí de complicado. pero, Yo te voy a hacer una ese es pregunta. complicado. Ese tema es complicado. Los seres espirituales tienen poder sobre el humano Ajá. y muchas veces se atraviesan en los caminos. Y sí hay... ¿Te ha tocado el espíritu de homosexualismo alguna vez a tu pueblo? No, gracias a Dios que no. Gracias a Dios que no. Pero el mismo espíritu dañino que transformó la mente de Eva y después transformó la mente de Adán, ese mismo espíritu fue que atacó a las generaciones siguientes. Los homosexuales no es de O sea, esta tú dices que generación. el que es homosexual Los- fue porque los espíritus lo atacaron, lo sedujeron y se le entraron. adentro. La historia dice que uno de los mayores conquistadores de la historia mundial, no recuerdo el nombre de él, Ahora, ¿dónde dice la Biblia que el era homosexualismo es producto del homosexual. demonio? Era homosexual. Es que la Biblia no tiene que decirlo, yo creo así. La Biblia no tiene que No, decirlo, la Biblia- pero el yo chamaquito creo que sí. es un- pero- Porque hay cosas que dicen que son seres. Por eso es que hay tantas religiones. no, Por eso tú no. ves la respuesta ahí. El porqué de tantas religiones, porque tú crees una religión. Pero tú crees cosas que otra gente no cree. Tú ves, pero y leen la siempre Biblia. pasó No. la- Para este tema sí. Y No, para pero otro ahí no. eso no lo dice No no lo dice. qué bueno. Mira, vuelvo y Qué digo. bueno. Vuelvo y digo. mira. Usted no tiene criterio propio. Vuelvo y digo. Como mediador de este lío,
Vamos a dejar el tema de... Ahora yo te pregunto, del principio ahí. ¿por qué los demonios no tientan al chamaquito con un hombre? Los ¿Por qué demonios, le tocan la los puerta? demonios no me han tocado, no me han tocado la puerta. ¿Por qué? Quizás en homosexualismo, pero me lo han tocado en otras cosas que yo he caído. ¿Cuántas vanas ¿Alguna vez te he feísimas escuchado yo- a un yo- homosexual yo no he hecho? testificar que fue que un demonio lo sedujo? ¿Has Perdón, escuchado perdón. eso? A un homosexual testificar que él llegó a ser homosexual porque un demonio lo sedujo o por influencia de alguien. El loco, cuando Jesucristo andaba en la tierra, Ujú. que había un loco, ¿verdad? Una persona demente. El endemoniado de Garada. Cuando, no, endemoniado después que Jesucristo le quitó los demonios, pero no era era un loco. Era un loco. Lo que pasa es que los cristianos de ahora tienen el poder de la palabra, pero no la utilizan. Pero Jesucristo dijo, ¿cómo usted llama, fulanito? Ah, yo me llamo Legiones. Ujú. Entonces sal de aquellos que a los libres. Y se fueron todos esos demonios. Y había un homosexual ahí. No. En ese tiempo, para las personas de ese tiempo, no eran demonios, porque no sabían. ¿Me entiendes? Ahora, después que Chamaquito, Jesucristo después, ¿quieres que te diga? esos mismos demonios ¿Quieres que te diga, que te chamaquito? hacen a ti loco, esos mismos demonios que te hacen a ti loco, son los mismos demonios que te hacen homosexual. Eso es lo que yo creo. Oye, la homosexualidad puede ser lo que la gente quiera, Eso es lo que yo pero creo. ni científicamente, ni psicológicamente, ni teológicamente. Es que En la científicamente Biblia, es en científicamente- ningún libro escrito aparece que el homosexualismo sea un espíritu de demonio o de lo que sea. Bueno, yo creo no en eso. aparece. Yo creo en eso. Simplemente la ciencia no puede explicar la situación de la heterosexualidad desde el interior hacia afuera. No lo puede explicar. Herencia genética. Pues ya yo estoy pensando en el título del video. El tema era herencia genética, pero terminó en homosexualidad. Estamos diciendo que la genética, la carga genética, determina en un 60% lo que las personas eligen, sea como profesión o como lo que sea. Eso lo dice la Biblia. La genética. Espérate, que Pero Ya es otra cosa. mierda. Es otra cosa. La pregunta que La voy a genética. hacer, oye, Pero yo le hice una estamos hablando pregunta. desde el punto Pero de yo le hice vista una pregunta primero, mi científico, hermano. pero era la misma. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Llévese la mano La con genética. ¿Qué No. dice La Biblia lo dice, que el 60% es como usted dice. Es que vamos a caer todo el tiempo en lo mismo. No, porque usted se está basando ahora Yo en me datos baso en científicos. ciencia. En ciencia. En En ciencia. ciencia. La Biblia lo dice. ¿Qué dice Pero- la Biblia en cuanto a la herencia genética o si tiene otro nombre? ¿La Biblia en cuánto? Oh, pero la Pero en Biblia, cuanto a eso que estamos hablando, Claro. de herencia. la Biblia dice que nosotros traímos la imagen de Adán físicamente. Y tuvimos, de hecho, la tendencia a hacer lo mismo que hizo Adán. Adán, ¿qué hizo? Desobedeció. ¿Qué nosotros hacemos? Desobedecer. ¿Por qué nosotros no somos obedientes? Digo, físicamente no. Pero No lo podemos ser un somos. Si poco nosotros más no parecemos a específicos. Adán. Podemos ser un poco más específicos porque ese ejemplo se remonta a no sé cuántos miles de años que tengamos herencia de Adán. Pero siendo Sí. un poco más específico, ya que estábamos ahora en lo moderno de que si mi papá es doctor, yo soy doctor. En esos Sí. tiempos, ¿qué era Adán? Bueno, O sea, Adán, O sea, debemos de tomar un ejemplo ahora mismo más Adán, razonable. el patriarca. El patriarca. el primero. Se supone que todos descendemos de Adán. Ya. Claro. Y esta apariencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Es producto una de una herencia. información genética. Pero el punto es que, ¿cómo vamos a traer la apariencia física y no vamos a traer la psíquica? Es que todo viene envuelto. Tú nunca has visto un cuerpo por ahí caminando si no tiene un espíritu por dentro, una alma, una mente. Ahí yo diría ¿Entienden? que Adán fue arrebatado espiritualmente, mi Lo hermano. físico Y por se eso fue adapta. sacado del paraíso. Su espíritu fue arrebatado por Satanás. La nariz tuya, Samuel, tu nariz. No ¿Qué me tú den la crees que médica es? de que vaina, de que Tu nariz, ¿qué es? Tu nariz es una memoria realmente. es una memoria. Es una memoria. Tus ojos son memorias. Entonces, ¿usted cree que el homosexual nace siendo homosexual? Entonces, usted Sí, no cree, hasta que demuestre lo usted no contrario. cree en la parte de la Biblia que dice ¿Cuál? entonces que Dios te conoce desde antes de tú ser concebido. Exacto. El homosexual. Entonces Dios quiere que Es que ya- tú o ya- yo sea homosexual. Ya, de como nace una persona y lo que Dios quiere son cosas Válgame diferentes. Dios. Son cosas Eso no lo diferentes. estoy diciendo yo. Son cosas Eso lo está diferentes. diciendo un casi pastor. Lo que Dios quiere que yo sea y lo que yo decido ser son cosas diferentes. Mm. ¿Entiendes? Son diferentes. Son Ahí yo tengo un diferentes. conflicto en base a eso, porque es que usted me dice lo que Dios quiere que yo sea o lo que yo decido ser. Es lo que tú Ahí decides entra el ser. libre albedrío.
De hecho, sí. De hecho, sí. ¿Qué es lo que dice? Entonces, Entonces, un niño, ¿cuál es la regla mayor? un niño decide ser homosexual. Desde el principio, Un niño decide ser homosexual. desde el principio de la humanidad, Dios pone a Adán en el Edén y ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Pone delante de él el bien y el mal. Y es Adán el que toma la decisión. Pero estaba escrito, ya Dios sabía que él lo No, iba porque a hacer. ahí es que está el punto de lo que la gente dice, de que ya Dios sabe todo lo que va a suceder. Ay, y no es omnisciente. Como que Dios sabe todo lo que va a suceder. No se trata de eso. El asunto es que Dios te dice a ti, mira, a esto o aquello. Depende de ti. Mira, si le dijo a Adán, si tú comes, muere. Y va a traer maldición sobre tu generación. Él se lo dijo. Pero él Entonces sabe- ahora preguntarse que si Dios sabía que Adán iba a pecar o no, no tiene lógica. O sea, no es coherente. No tiene sentido. lógica porque eso no arreglaría nada, pero sí él sabía lo que podía pasar si él comía de la fruta. Lo que pasa es que y lo que la podía pasar la si no pregunta la comía. es que la pregunta no puede entrar ahí. ¿Por qué? Porque Dios simplemente le dice a Adán que elija la mejor vida para él y para su generación. Le pone el mundo en las manos a Adán. El futuro, como lo tenemos hoy. Nosotros tenemos el futuro en la mano. Depende de nosotros. ¿Entiendes? Se le puede dar otro nombre a la herencia genética. No sé, como así, por no decir algo más loco. Reencarnación tiene algo que ver. El tema es tan profundo. Según los cabalistas judíos, ellos dicen que el homosexualismo es producto de una rotación por confusión del alma. De un alma femenina que entra en un cuerpo masculino. O sea que muchos cabalistas dicen que la homosexualidad es producto de una confusión del alma. O sea, el alma tiene género. ¿Ah? O sea, Existe alma masculina y alma femenina. Alma masculina y alma femenina. Pero espérate. Claro. Vuelvo a la Biblia otra vez. Y no se supone que el alma es el soplo de vida que Dios le dio al hombre. ¿Cómo de la boca de Dios va a salir un soplo de vida, un alma, que al final va a terminar dañando? No, así no. La pregunta sería, la Biblia dice que existe, o sea, está contemplado en la Biblia lo del alma masculina y alma femenina. ¿Pero en qué Biblia? O sea, ¿cómo se sabe que existe un alma masculina? ¿Pero en cuál Biblia? Pero ni en la misma, pero que ni en la misma Biblia de los homosexuales dice eso. Lo que pasa es, ¿qué es lo que dice la genética? ¿Qué es lo que determina el género? No es la cantidad de cromosomas. De cromosoma, 40, no, es 41. Entonces, simplemente eso está en el material. Demostrado por ciencia. Eso es química, ciencia. biología. Eso está en el material Eso es genético. ciencia. Una cosa es la ciencia, otra cosa es lo espiritual. Eso está en el material genético. Pero en cuanto al material genético, no solamente se transmite lo físico, eso es lo que quiero que entendamos, sino también lo psíquico. Porque no existen personas sin mente. ¿Entiendes? Wow. ¿Sabes lo que hay que escuchar? 45 años de mi vida. A ver, son 45 menos 15, vamos a suponer, para uno más o menos razonar ciertas cosas de peso. 45 menos 15 son 30. ¿cuánto? Son 30. 30 años. 30 años de mi vida. Y yo escuché a esta altura de juego que hay alma hembra y alma varón. Claro, Es una vaina. femenina y masculina. No, alma hembra, alma varón. Claro que sí. Mira, yo creo que por hoy hemos discutido bastante, hemos dejado temas abiertos porque primera vez no, hemos coordinado en algunas cosas, el individuo allá y yo, pero en verdad esa duda o sea, ya vamos a necesitar más datos, ya sean científicos o bíblicos. Ahora, yo quiero aclarar a la audiencia Sí. de que mi punto de vista no es que el homosexualismo esté correcto ahí viene que era enfriado. o incorrecto. No, eso por lo menos yo estoy claro que ese no es el mensaje. Estoy diciendo que hay una situación innata, Exacto. ¿entiendes? Pero- Innata, que es innata porque no fue adquirida su condición como tal. Entonces tenemos que Heredada. sobrellevar y manejar la situación. ¿Por qué? Porque quizás no te tocó a ti, Samuel. Quizás no te tocó a ti, quizás no me tocó a mí. Pero a la familia que le toque, a ningún padre le gusta que le hablen mal de sus hijos No. y que se le maltraten a sus Es así. hijos.
Ahora, de que ellos quieran cambiar las leyes y las reglas, eso son cosas, harina de otro costal. Es diferente. Pero lo que hay que manejarse en cuanto a la lengua, a la forma en la que hablamos de ellos, tenemos que respetarle como personas. Porque ellos no son culpables. Los homosexuales, que lo escuche quien quiera escucharlo, o como lo interprete, como me quieran interpretar, no son culpables. Ahí estamos de acuerdo. No son Ok. culpables. Tenemos que manejarnos mejor, porque te puede tocar a ti, puede ser en tu familia, puede ser en la mía. ¿Entiendes, Samuel? Puede ser Ahí en tu estamos de familia. acuerdo. No, ahí estamos de acuerdo. Y el amor sobrepasa a cualquier tipo de entendimiento. No importa el concepto, el amor trasciende a todo. Y tenemos que amar a los homosexuales y ayudarle. Si es una situación, vamos a darle la respuesta. Porque es que la sociedad no tiene la respuesta. No, ellos no tienen, o sea, No la tienen. nosotros no tenemos el derecho de maltratar. No. No. Yo no voy con eso. Pero Ahí si está hay mal. ley para el asesino, uno que mata, un asesino en serie que mató 10, y dice la ley, hay que protegerlo y cuidarlo, le dan comida, le dan Claro. ropa. Sí, claro. Chamaquito, para terminar, ¿qué tiene para decir? Si yo tenía tantas cosas en la mente que prefiero quedarme callado. ¿Pero alguna vez tú has sentido atracción por hombres? ¿Tú no? Oye, ya tú me hiciste esa casi, pregunta, casi, ¿verdad? mi gente. Este No, tema va a ser bueno, porque ya yo no sé qué tema ponerle al video. Porque empezamos en el este y terminamos en el oeste. ¿Un cóctel? Pero esperamos que al minuto de ahora, de que el que todavía esté mirando. Yo tengo el tema. Dígame cuál es el tema. El problema es espiritual, es genética o qué sé yo, algo por ahí. Algo por ahí, como dices tú. Sí, porque eso fue la discusión. Tú crees una cosa, él cree otra y yo creo otra. Ok. Bueno, pero tratamos un poco de herencia genética y los referentes. Entró la homosexualidad, que según Freddy es una herencia, ¿verdad? Okay. Se hereda. Y hay alma, Se hembra y hereda. alma varón. Es una información genética. Ese es un posible tema, las almas. O sea, ya quizá no sea tan extenso, pero me gustaría como que usted en otra ocasión me explique más a fondo por qué usted dice que existe un alma masculina y un alma femenina. Yo entiendo yo que ya eso sería después que se forma el cuerpo, que bueno, ya no quisiera entrar en detalle. Eso Pero- ni el Vaticano tiene ese libro. Ya ustedes saben, nuestros queridos casi oyentes, compartan, den like y vamos a debatir de tema que voy a Suscríbanse. Y trátenme suave, no me den tan duro. Suscríbanse. Yo siento que estamos creciendo, de verdad. Yo siento que los temas cada vez como que están, no sé, como que se va acoplando la cosa, como que cada vez estamos mejor. A mí me gustaría tener más apoyo de usted, chamaquito. Venga, y Anuel AA. Mi gente, compartan, comenten, den like. Hasta otro próximo episodio. Casi Radio se despide.